Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo inmenso, grande en este Día del Amor y la Amistad. Espero que también puedas tú saludar a los tuyos, que te saluden a ti también. Pero recuerda que una mejor manera de celebrar este día es reconocer bien cuál es el verdadero amor que debemos manifestar a otros. Así que te invito como algo adicional a leer Corintios 13, donde el apóstol Pablo de una manera brillante y hermosa describe cuál es y cuáles son las características del amor que Dios prodiga para con nosotros y que nos pide que nosotros también reflejemos hoy, en este día, de manera especial, utilizando esta celebración para poder transmitir a otros tanto amor que hemos recibido y que tenemos que compartir. Soy Horacio González, pastor de Union Church en Viña del Mar, y este es el espacio del escritorio del pastor, en donde estamos ya en el episodio 15 sobre reflexiones sobre Jesús. Estaremos el resto del mes compartiendo sobre este tema para en marzo partir con una nueva serie. Y cuando queremos reflexionar, el primer hito para poder hacerlo es algo sobre lo cual hemos conversado y hace pocos domingos estuvimos en esta serie de parábolas hablando de esto, pero hoy día quiero enfatizar una cosita diferente. En Lucas 10, 29 hay un pasaje, un encuentro de una persona con Jesús y una pregunta que le hace a Jesús y que Jesús responde. Dice así: el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El Evangelio de Lucas, el médico amado, el evangelista, el escritor, recoge este diálogo de Jesús y un maestro de la ley. Un maestro de la ley es quien formula la pregunta. Si hubiera que ponerle un título a este pasaje, o a esta pregunta, o a la respuesta de esta pregunta, podría ser cristianismo básico. Jesús hace un brillante resumen de lo que significa la fe en esencia, su médula, lo básico, lo no negociable. Simplemente es amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo. Todo se resume única y exclusivamente en eso. Más claro, echarle agua. Confrontado entonces con la respuesta de Jesús y tal y como nos indica el Evangelio de Lucas, con la intención de justificarse a sí mismo, le pregunta este maestro de la ley acerca de a quién debía considerar su prójimo. Porque el concepto de un judío acerca de su prójimo era tremendamente limitado. En primer lugar, tenía que ser únicamente judío. Un gentil no era considerado como prójimo. Un medio judío, como lo eran los samaritanos, aún era más despreciable. Pero el hecho de pertenecer al pueblo de Israel no garantizaba el tratamiento de prójimo. Por ejemplo, cobradores de impuestos, pecadores y marginados en general no gozaban de dicha consideración y por lo tanto no merecían ser tratados como tales. El concepto era tan reducido, tan reduccionista, que al final el prójimo era única y exclusivamente el que era igual a mí. Era aquel que pensaba, que sentía y que veía la vida de la misma manera, de la misma forma que yo. Única y exclusivamente ante ese tipo de personas yo tenía una responsabilidad como prójimo. Entonces la cuestión es bien simple. Dios pide que se ame al prójimo de la misma manera que se le ama a Él. Entonces, si podemos despojar de esta condición a otros seres humanos, ya no estamos ligados por ninguna obligación, porque han dejado de ser prójimos, mis prójimos. En respuesta a esta pregunta capciosa, complicada, tramposa del maestro de la ley, Jesús redefine radicalmente el concepto de prójimo por medio de la parábola del buen samaritano. La conocemos, la puedes leer en el mismo pasaje de Lucas. El maestro indica que el prójimo no es aquel que es igual a mí. Al contrario, se trata de aquel que es diferente a mí, sea desde el punto de vista político, económico, social, religioso, de género, de nación y un etcétera tan largo como nosotros queramos hacerlo. El otro
sin limitaciones es mi prójimo. Valdría la pena decir que cuando más diferente es, menos afín a mí y mi manera de ver la vida, más prójimo es. Al menos eso es lo que nos enseña Jesús. Muchos de nosotros vivimos en situaciones políticas en las que nos es necesario y urgente redefinir, siempre desde una perspectiva bíblica, quién es nuestro prójimo. Porque todos los días estamos interactuando. Nosotros, los seguidores de Jesús, las seguidoras de Jesús, no podemos entender al prójimo desde las perspectivas sociales al uso. Estas necesariamente siempre van a reducir su concepto de prójimo. Entonces la pregunta que nos formulamos para seguir reflexionando, ¿quién es tu prójimo? ¿Dónde lo estás identificando? ¿Cómo vas a interrelacionarte con él? ¿Cómo vas a poder acogerlos? ¿Cómo vas a poder ser presente y participar de las historias de su vida? ¿Quién es tu prójimo? Este es el primer hito de esta mañana, pero seguimos algo similar. Nos tomamos un poquito de café. Porque Jesucristo profundiza en Mateo 25:40 algo más relacionado con el prójimo. Miren ustedes lo que dice. Les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¡Wow! Jesús no solo ha redefinido el concepto del prójimo como lo vimos en el hito anterior, sino también la relación que deberíamos tener con él. Universalizar quién debía ser considerado como mi prójimo ya significó un cambio tremendamente revolucionario de perspectiva y de paradigma. Pero aún lo es más si es que fuera posible establecer nuevas y radicales normas del juego para relacionarme con él. El Maestro, Jesús, afirma llana y claramente que cuando estamos teniendo interacción con nuestro prójimo, es con él mismo con quien lo hacemos. Es decir, en palabras más sencillas y breves, el prójimo es Jesús. Soy muy consciente de que a nivel intelectual uno puede llegar a entenderlo, pero puede costar más o menos, pero es posible. Sin embargo, a nivel interno, a nivel emocional, a nivel de paradigma, de cómo vivimos, de visión de la vida, es mucho más complicado que entenderlo solo intelectualmente. Como idea, puede resultar súper romántico, épico, poético incluso. Como motor de vida es brutalmente desafiante. Fijémonos bien en las palabras de Jesús. No afirma que tratemos al prójimo como lo haríamos con él. Eso ciertamente sería un paso adelante, es un avance radical en nuestras relaciones interpersonales, pero Jesús dice que va mucho más allá de esta radicalidad, de tratarlo como si fuera Él. Afirma sin tapujos, sin dobleces, que aquello que le hacemos o dejamos de hacer al prójimo, pues Jesús habla tanto y pone al mismo nivel las acciones como las omisiones, el hecho de dejar de hacerlo directamente a Él. Afirma sin tapujo que aquello que le hacemos o dejamos de hacer al prójimo es hecho o dejado de hacer directamente a Él. De tal modo que cuando me encuentro con mi prójimo, tanto el agradable como el desagradable, al igual a mí, como el contrario a mí, al que ve la vida como yo la veo, y aquel que la ve de forma no solo diferente, sino incluso a veces opuesta e irreconciliable a mí, me estoy encontrando con Jesús. Y eso debería de guiar mi relación y mi interacción con la persona que está al frente mío y con Él. Esto es mucho más desafiante, más radical, más revolucionario, más exigente que ese cristianismo orientado y centrado en nosotros mismos. Nos exige más que una fe que presenta al Señor como un megalómano cósmico, sediento de reconocimiento y comprometido con nosotros,
y todas nuestras necesidades, pero que no nos exige una vida transformada y comprometida con nuestro prójimo. Hoy, en nuestra relación con muchas personas, donde tú vas, querido y querida, relacionándote con personas, quiero decirte que nos vamos a encontrar con Jesús. Y la pregunta para reflexionar, la pregunta para poder empaparnos de lo que la palabra de Dios nos dice es ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos encontremos con ellos, con ellas, donde quiera que vayamos, entendiendo que nos estamos encontrando con Jesús? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo vamos a participar nuestra fe, nuestra gratitud, nuestra esperanza? Este es el desafío que tenemos por delante. Por eso, como es un desafío tremendo, radical, que cambia y tiene que transformar nuestra manera de pensar, pedimos la dirección del Espíritu Santo y del Señor en nuestra vida. Señor, ven, visítanos, toma nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender que en nuestro prójimo nos estamos encontrando con Jesús, que no solamente es amarlo intelectualmente o sentir lástima, sino que hacerlo sabiendo que tú estás enfrente nuestro. Ayúdanos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Nos encontraremos después de celebrar este Día del Amor y la Amistad el próximo lunes, Dios mediante, y te invitamos para conectarte en el escritorio del pastor. Lógicamente el miércoles seguiremos orando y el domingo nos seguiremos reuniendo en la adoración en comunidad a través de la presencialidad y también a través del canal YouTube. Sigamos en contacto. Nos vemos el próximo lunes.